Algo sin precedentes acaba de destrozar 248 años de gobernanza constitucional en United States. Fuerzas militares se están movilizando en este preciso momento bajo autorización directa del Congreso para extraer físicamente a un presidente en funciones de la White House. Donald Trump, hace apenas unos minutos, se presentó ante las cámaras y rechazó tajantemente una condena de juicio político emitida por el United States Senate. Permítanme ser absolutamente claro sobre lo que ustedes están presenciando. Esto no es teatro político ni una postura simbólica diseñada para los índices de audiencia de las noticias por cable. Esta es la maquinaria constitucional de la democracia de United States, chocando contra sí misma de una manera que ninguna persona viva ha presenciado jamás en su vida. Esto es lo que hace que esto sea genuinamente aterrador. Y quiero que ustedes realmente absorban esto por un momento. ¿Se han preguntado alguna vez qué pasaría realmente si un presidente simplemente le dijera que no a la propia Constitution? No en un debate hipotético en un aula o en un examen de la Facultad de Derecho, sino en la vida real, con soldados reales recibiendo órdenes reales y consecuencias reales en juego. Ese exacto escenario de pesadilla se está desarrollando ahora mismo en Washington, D.C., mientras hablamos. El Senate votó para condenar a Donald Trump hace poco menos de una hora en un proceso histórico que será estudiado durante siglos. El recuento fue absolutamente devastador. 71 senadores votaron culpable, 29 votaron por la absolución, 20 senadores de Republican cruzaron las líneas del partido, uniéndose a cada uno de los Demócratas para destituir a un presidente de su propio partido. Los cargos no eran triviales ni ambiguos de ninguna manera. Trump fue condenado por traicionar la seguridad nacional para el enriquecimiento financiero personal, la acusación más grave posible contra un comandante en jefe. Pero esto es lo que absolutamente nadie anticipó que sucedería a continuación. A los 12 minutos de que esa votación fuera certificada oficialmente, Trump entró en la sala de prensa de la White House, rodeado no por agentes del Secret Service, sino por contratistas de seguridad privada, y declaró ante el mundo entero que se niega categóricamente a abandonar el cargo. Pero la verdadera historia comienza cuando se entiende lo que el Congreso hizo en respuesta directa. El liderazgo del Congreso de ambas cámaras y de ambos partidos emitió una solicitud formal para que el personal militar y de las fuerzas del orden federales ejecuten una orden de remoción constitucional contra un presidente en funciones. Eso nunca ha sucedido en la historia de United States, ni durante Watergate cuando Nixon enfrentó una condena segura, ni durante la Civil War cuando la nación literalmente se desgarró a sí misma. Nunca en 248 años. Presionen ese botón de suscripción ahora mismo, porque esta historia evoluciona minuto a minuto y ustedes no pueden permitirse perderse lo que sucederá a continuación. Según los registros oficiales del Senate publicados hace 34 minutos, la votación final de condena concluyó precisamente a las 3:17 p.m. Eastern Time esta tarde. 71 senadores declararon a Trump culpable de comercializar sistemáticamente inteligencia militar clasificada con gobiernos extranjeros a cambio de miles de millones de dólares canalizados a través de cuentas de la Trump Organization en todo el mundo. La evidencia presentada a lo largo de 3 agotadoras semanas de testimonios dejó a los senadores de ambos partidos políticos visiblemente conmocionados y perturbados por lo que presenciaron. Los fiscales presentaron comunicaciones interceptadas, conversaciones transcritas reales capturadas por la inteligencia de United States que muestran a Trump discutiendo personalmente capacidades clasificadas de reconocimiento satelital con funcionarios extranjeros no autorizados. Los investigadores del Treasury Department
presentaron registros financieros meticulosos que rastrean aproximadamente 2.3 billones fluyendo hacia entidades de Trump. Tras esas revelaciones de inteligencia, 4 informantes de seguridad nacional independientes subieron al estrado bajo juramento y corroboraron de manera independiente el patrón condenatorio de revelación seguido por el pago. Esto no fue de ninguna manera una división partidista a lo largo de líneas políticas predecibles. El Senate Majority Whip John Thune votó a favor de la condena. El presidente del Judiciary Committee, Lindsey Graham, votó a favor de la condena. El vicepresidente del Intelligence Committee, Marco Rubio, votó a favor de la condena. Estos no son miembros marginales de Republican ni críticos de Trump de hace mucho tiempo. Representan pilares del sistema conservador que examinaron la evidencia clasificada y concluyeron que seguir defendiendo a Trump significaba destruir su propia integridad y traicionar sus juramentos constitucionales. 12 minutos después de que la votación fuera certificada formalmente, Trump apareció en la sala de prensa, flanqueado por aproximadamente una docena de individuos que vestían trajes oscuros con auriculares visibles, individuos identificados rápidamente por los corresponsales de la White House como empleados de contratistas de seguridad privada en lugar de agentes federales. Él agarró el podio con ambas manos, con los nudillos visiblemente blancos por la tensión, y emitió una declaración de 8 minutos sin aceptar ni una sola pregunta de los periodistas reunidos. Según la transcripción oficial de la White House publicada hace 29 minutos, sus palabras exactas incluyeron: "No reconozco esta votación fraudulenta del Senate. Fui elegido por el pueblo de United States, no por senadores corruptos involucrados en un golpe coordinado contra su gobierno. Sigo siendo su presidente y continuaré ejecutando mis deberes. Cualquier intento de retirarme de este edificio se encontrará con una resistencia total y completa". Los expertos constitucionales que presenciaban esto en televisión en vivo reconocieron de inmediato lo que estaban viendo. El escenario de pesadilla que todo estudiante serio de gobernanza democrática ha temido, pero que asumía que las normas institucionales evitarían que ocurriera realmente. El profesor Lawrence Tribe de la Harvard Law School, hablando para CNN hace solo 18 minutos, declaró en términos que deberían alarmar a cada habitante de United States: la Constitution asume el cumplimiento de sus procesos. Los fundadores nunca concibieron una situación en la que un presidente condenado por el Senate simplemente se negara a desalojar la oficina que ya no ocupa legalmente. Hemos entrado en un territorio constitucional genuinamente inexplorado y el único remedio disponible ahora es la ejecución física del mandato de remoción que el Senate ha emitido. Ese mecanismo de ejecución se activó precisamente hace 23 minutos de una manera que será estudiada por historiadores durante generaciones. El House Speaker Mike Johnson y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, 2 hombres que no están de acuerdo en prácticamente nada políticamente, emitieron una declaración conjunta extraordinaria. Tras la negativa pública del presidente a aceptar el veredicto legal del United States Senate y de conformidad con nuestros deberes constitucionales, solicitamos formalmente que los sargentos de armas de la Cámara y el Senado coordinen con el personal militar apropiado para ejecutar la orden de remoción. Esta acción se emprende con total gravedad. Ningún individuo, independientemente de su cargo, está por encima del orden constitucional. La declaración confirmó explícitamente que los Joint Chiefs of Staff han sido informados oficialmente de la condena del Senate y de la sucesión presidencial resultante, y que la cadena de mando militar ahora reconoce a Jay Vance como el comandante en jefe legítimo, con efecto inmediato tras el voto del Senate que alcanzó el umbral constitucional.
Presionen ese botón de me gusta si están comprendiendo la gravedad de lo que se está desarrollando aquí. Aquí está el detalle absoluto que debería aterrorizar a cualquiera que se preocupe por la gobernanza constitucional. El elemento más devastador de esta crisis no es simplemente el desafío público de Trump al veredicto del Senate. Es la preparación sistemática y calculada que precedió a ese desafío. Una preparación que revela que esto no fue una reacción impulsiva, sino una estrategia premeditada, diseñada durante semanas, en anticipación de este resultado exacto. Según múltiples fuentes con conocimiento directo de las actividades de la White House durante las últimas 72 horas, Trump mantuvo una serie de reuniones privadas con ejecutivos de firmas de contratación de seguridad privada. Participó en discusiones detalladas sobre la reubicación física de las sedes de las agencias federales a lugares fuera de Washington y supervisó personalmente la redacción de órdenes ejecutivas que pretenden disolver por completo la autoridad constitucional de juicio político del Senate, una orden ejecutiva preliminar obtenida por Politico y publicada hace 41 minutos, pretende invocar poderes de emergencia para suspender la ejecución de cualquier acción legislativa que el presidente considere una amenaza para la autoridad ejecutiva. Expertos constitucionales identificaron de inmediato el documento como completamente carente de significado legal, un trozo de papel que no tiene más fuerza que una entrada en un diario personal. Pero lo que ese documento revela sobre el pensamiento estratégico de Trump es profundamente alarmante. No se está limitando a negarse a irse, está intentando activamente construir estructuras de autoridad paralelas que eluden por completo el orden constitucional. The Washington Post informa que el equipo de Trump negoció contratos con 3 firmas de seguridad privada independientes que emplean colectivamente a más de 200 exmiembros de operaciones especiales militares y exoficiales de las fuerzas del orden federales. Los registros financieros muestran que las entidades de la Trump Organization transfirieron aproximadamente $47 million a estos contratistas entre el January 15th y el February 3rd. Los contratos incluyen disposiciones para proteger a Trump en múltiples ubicaciones geográficas, asegurar la infraestructura de comunicaciones de manera independiente a los sistemas gubernamentales, y lo que un documento describe como operaciones de defensa de instalaciones, un término que los expertos en seguridad interpretan como la preparación para defender físicamente lugares contra intentos de entrada. Esta crisis coloca a los militares y a las fuerzas del orden en una posición absolutamente imposible. Por un lado, se enfrentan a órdenes directas del Congreso para ejecutar la remoción constitucional tras una condena legítima del Senate con un apoyo bipartidista abrumador. El juramento que presta el personal militar requiere apoyar y defender la Constitution, que claramente contempla el juicio político y la remoción. Por otro lado, se enfrentan a un presidente que técnicamente permanece en posesión física de la White House hasta que sea removido, que comanda una lealtad personal significativa de parte del personal y que emite activamente órdenes contradictorias, alegando autoridad continua. El general Mark Milley, expresidente de los Joint Chiefs, declaró en MSNBC hace 15 minutos: "Este es el escenario para el que entrenamos, pero por el que rezamos para que nunca ocurra. La obligación fundamental de los militares es con la Constitution, no con ningún individuo". Una condena legal del Senate anula cualquier reclamo de autoridad continua, pero ejecutar ese mandato requiere que el personal en el terreno tome decisiones en tiempo real sobre qué órdenes son legales. Eso es extraordinariamente difícil. Si Trump afirma que nunca compartió información clasificada con fines de lucro, contradice las comunicaciones interceptadas que 71 senadores revisaron y consideraron lo suficientemente convincentes como para condenar. Si admite haber compartido información,
pero alega fines políticos legítimos, se enfrenta a registros financieros que muestran 2.3 billones en pagos que los investigadores caracterizaron como quid pro quo. Si reclama autoridad presidencial para dirigir la política exterior, aún se enfrenta a una condena bipartidista que determina que su conducta traicionó su juramento. Ninguna defensa coherente aborda los tres puntos simultáneamente, que es precisamente la razón por la que el desafío se convirtió en su única opción restante. El ex jefe de gabinete de la White House, John Kelly, general retirado de 4 estrellas de la Marine, dijo a NBC News hace 19 minutos: "Lo que estamos presenciando es un presidente que cree que su voluntad personal supera el orden constitucional. Serví en esta administración. Renuncié porque vi que esta tendencia se estaba desarrollando, pero nunca imaginé que llegaría al punto en que un presidente condenado simplemente declara que no se irá. Así es como mueren las democracias. No a través de golpes militares, sino a través de líderes elegidos que se niegan a aceptar las limitaciones del sistema que los empoderó". Dejen un comentario con sus pensamientos sobre hacia dónde conduce esta crisis. Genuinamente leo cada uno de ellos. Cada agencia federal debe tomar ahora decisiones inmediatas sobre qué órdenes reconocer como legítimas. ¿Reconoce el Department of Justice la autoridad continua de Trump o la orden de remoción del Congreso? ¿Protege el Secret Service a un presidente removido constitucionalmente, pero que se niega físicamente a partir? ¿Implementan los comandantes militares las órdenes de Trump o reconocen a Vance como el comandante en jefe legítimo? Los informes desde el interior de las agencias federales describen un caos absoluto. Según un funcionario del Department of Homeland Security que habló con Reuters hace 14 minutos, el liderazgo del Secret Service mantuvo conferencias telefónicas de emergencia donde la asesoría legal recomendó que los destacamentos de protección permanezcan en su lugar hasta que ocurra la remoción, pero no deben interferir con los procesos de remoción legal. El FBI dio instrucciones a las oficinas locales de esperar la guía del director antes de actuar sobre las órdenes de la White House, creando esencialmente una pausa en las directivas presidenciales hasta que se resuelva la crisis. Las implicaciones de seguridad nacional se extienden mucho más allá de las fronteras de United States. Adversarios extranjeros observan cómo el gobierno de United States se fractura en tiempo real por televisión en vivo. Las agencias de inteligencia deben decidir si continúan compartiendo información clasificada con una administración en crisis constitucional. Los comandantes militares en teatros activos deben determinar qué órdenes conllevan autoridad legítima. El almirante James Stridus declaró a CNBC hace 8 minutos: "Nuestros adversarios están leyendo esto como una debilidad sistémica. Cuando un país no puede ejecutar sus propios procesos constitucionales, cuando facciones enfrentadas reclaman autoridad simultáneamente, es ahí cuando ocurren errores de cálculo a nivel internacional. Es cuando los adversarios ponen a prueba las defensas. El riesgo para la seguridad nacional es inmediato y grave. Las implicaciones constitucionales a largo plazo alterarán fundamentalmente el funcionamiento de la República durante generaciones. Si Trump desafía con éxito la remoción a pesar de una condena legítima, se establece que el juicio político carece efectivamente de sentido como remedio constitucional. Los futuros presidentes entenderán que pueden participar en prácticamente cualquier conducta y no enfrentar consecuencias prácticas siempre que estén dispuestos a rechazar las órdenes de remoción. Eso no es una república constitucional. Ese es el precursor de cada sistema autoritario en la historia, donde la lealtad personal reemplaza la legitimidad institucional. Los mercados financieros reaccionaron con una gravedad inmediata. El Dow Jones cayó 847 puntos en la última hora de negociación.
el descenso más agudo en una sola hora desde las primeras semanas de la pandemia. El rendimiento de los bonos del Tesoro se disparó mientras los inversores huían hacia activos de refugio. El dólar cayó frente a todas las monedas principales. Los economistas advierten que la incertidumbre por sí sola podría desencadenar condiciones de recesión si la crisis se extiende incluso unos pocos días. Esto es lo que hace que la estrategia de Trump sea extraordinariamente peligrosa y, paradójicamente, por qué probablemente acelera en lugar de prevenir su remoción. Al desafiar públicamente la condena y caracterizarla como un golpe, Trump obliga a cada oficial federal y miembro del servicio a elegir explícitamente un bando. Ya no hay un punto medio disponible. O se reconoce la autoridad constitucional del Senate o el reclamo de Trump de poder continuo. Las posiciones son mutuamente excluyentes para la gran mayoría del personal federal, funcionarios de carrera que juraron lealtad a la Constitution en lugar de a cualquier individuo. Esa no es realmente una elección difícil cuando se ven obligados a tomarla explícitamente. Los expertos en derecho militar señalan que los miembros del servicio juran apoyar y defender la Constitution, no al presidente. Cuando estos entran en conflicto, el juramento exige ponerse del lado del proceso constitucional. El coronel retirado Lawrence Wilkerson declaró en PBS hace 4 minutos: los militares no van a dar un golpe de Estado para destituir a Trump, pero tampoco lo van a defender contra la ejecución legal de una condena del Senate. El presidente descubrirá que el desafío solo funciona si la gente sigue sus órdenes. Y cuando esas órdenes contradicen la Constitution, la mayoría no las seguirá. Según los últimos informes del Capitol Hill, los líderes del Congreso establecieron un plazo de las 8 p.m. Eastern Time esta noche para que Trump cumpla voluntariamente antes de que comience la acción de ejecución. Eso es en menos de 3 horas. Esto no es teatro político que termina en un compromiso negociado. Este es el sistema constitucional siendo puesto a prueba de maneras que los fundadores esperaban que nunca sucedieran. El Vice President Vance espera en una ubicación segura no revelada con líderes del Congreso y oficiales militares, determinando los pasos inmediatos para asegurar la sucesión constitucional. El complejo de la White House ha entrado en un cierre total con el acceso restringido. Los habitantes de United States miran en vivo mientras las cadenas de cable brindan una cobertura continua de una crisis sin precedentes ni un camino de resolución claro. Por primera vez en 248 años, un presidente fue condenado por el Senate con un apoyo bipartidista abrumador, incluidos 20 miembros de su propio partido. Por primera vez en la historia de United States, ese presidente condenado se niega categóricamente a aceptar la remoción. El Congreso ha solicitado formalmente asistencia militar para hacer cumplir el mandato constitucional. Los Joint Chiefs han reconocido la sucesión y en menos de 3 horas el mundo descubrirá si el sistema diseñado para prevenir la tiranía puede funcionar realmente cuando alguien con poder ejecutivo simplemente dice que no. Esto no es simplemente otra controversia política que domina los titulares durante una semana antes de desvanecerse. Este es el momento que definirá si la democracia constitucional puede sobrevivir a la aparición de líderes que rechazan por completo las limitaciones institucionales y poseen suficientes recursos para hacer que ese rechazo sea temporalmente viable. Lo que suceda esta noche determina si todavía poseemos una república constitucional gobernada por la ley o si hemos entrado en una nueva era donde el poder personal respaldado por personal leal reemplaza por completo las disposiciones constitucionales escritas. El Senate ha votado. La Constitution proporciona el remedio. Y ahora descubrimos si ese remedio puede ejecutarse realmente cuando su sujeto se niega a cumplir. Lo que está en juego nunca ha sido tan importante para la democracia de United States
Como sistema operativo, la crisis constitucional nunca ha sido más inmediata ni más profunda. Todo lo que entendíamos sobre cómo funciona este país se está poniendo a prueba en este preciso momento.